¿Qué harías si la peor humillación de tu vida se convirtiera en la llave de tu destino? Imagina ser despreciada por tu origen humilde, atrapada en una trampa cruel diseñada para destrozarte. Esta es la historia de Carmen, una madre dispuesta a todo por la felicidad de su hija. Pero lo que comenzó como una noche de pesadilla en un lujoso restaurante de Madrid, despertó un talento dormido, un amor del pasado y un secreto capaz de cambiarlo todo. Prepárate para una historia que te mantendrá en vilo, donde la justicia no llega de la mano del perdón, sino de una voz que se alza en medio del silencio. Carmen García vivía en Almadrones, un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, donde los días se medían por el sol y el trabajo en el campo. Sus manos, encallecidas por años de esfuerzo, contaban la historia de una vida dedicada a su única hija, Lucía. Viuda desde que Lucía era apenas una niña, Carmen había sacrificado todo para que su hija pudiera estudiar en Madrid y tener un futuro que ella nunca soñó. Lucía, una joven brillante y de corazón noble, había encontrado el amor en la gran ciudad. Se llamaba Alejandro de la Torre, Alex para los amigos. Era un chico bueno, pero pertenecía a un mundo completamente diferente. Los de la Torre eran una de las familias más adineradas de la capital, dueños de un imperio inmobiliario y residentes en el exclusivo barrio de Salamanca. El choque de mundos era inevitable, y la primera prueba de fuego estaba a punto de comenzar. El teléfono sonó, rasgando la paz polvorienta de la tarde manchega. Carmen se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y corrió hacia la casa. Era Lucía. Su voz sonaba como un torbellino de emoción y nerviosismo. «¿Mamá? Vamos este fin de semana. Alex quiere que conozcas el pueblo de verdad y quiere que yo te presente oficialmente». Carmen sintió un nudo en el estómago. La alegría se mezclaba con un miedo profundo. «Claro, hija mía, aquí os espero con los brazos abiertos». Colgó y miró a su alrededor. La pequeña casa llena de recuerdos y amor. De repente le pareció demasiado humilde, demasiado rústica. La sombra de los de la Torre, esa familia de la que solo había oído hablar en susurros intimidados por parte de su hija, se cernía sobre su hogar como una nube de tormenta. Comenzó a limpiar con una energía febril, como si el brillo de sus viejos muebles pudiera de alguna manera impresionar a quienes vivían entre lujos inimaginables. El sábado por la mañana, un coche de alta gama, tan negro y brillante que parecía fuera de lugar en las calles de tierra de Almadrones, se detuvo frente a la puerta de Carmen. De él bajó su Lucía, radiante, y a su lado, Alex. El joven era alto, de sonrisa fácil y mirada sincera. No había rastro de la arrogancia que Carmen temía. «Señora Carmen, es un placer enorme conocerla por fin. Lucía no para de hablar de usted y de su pisto manchego», dijo, extendiendo una mano firme. Carmen, conmovida, lo abrazó. «Llámame Carmen, por favor. Y pasa, hijo, que la casa es pequeña, pero el corazón es grande». Durante la comida, Alex devoró cada plato, alabando la comida casera con un entusiasmo que parecía genuino. Escuchaba las historias de Carmen sobre el pueblo y la infancia de Lucía, y sus ojos brillaban de interés. Lucía, a su lado, parecía flotar en una nube de felicidad, viendo cómo los dos mundos que tanto amaba finalmente se encontraban. Mientras tomaban el café, Lucía tomó la mano de su madre. Su rostro, antes lleno de alegría, ahora mostraba una sombra de preocupación. «Mamá, hay algo más. Mis padres, los padres de Alex, quieren conocerte. Quieren que nos reunamos la semana que viene en Madrid». Carmen sintió un escalofrío. «Claro, hija. Podemos vernos aquí o en vuestra casa». Lucía negó con la cabeza. «No. Han reservado una mesa en un restaurante. Se llama El Espejo Dorado. Dicen que quieren una reunión privada, solo ellos tres, para hablar de la boda». La palabra boda resonó en la pequeña sala. Alex intervino rápidamente. «Mis padres son un poco
tradicionales, Carmen. Les gusta hacer las cosas a su manera. Pero no te preocupes, son buenas personas. Solo quieren conocer a la madre de la mujer que amo. Carmen asintió, aunque el nudo en su estómago se había apretado hasta convertirse en una piedra fría. Un restaurante de lujo. Solo ellos tres. Algo no encajaba. La semana se pasó en un suspiro de ansiedad. Carmen no tenía nada que ponerse para un lugar como el Espejo Dorado. Su mejor vestido era el que usaba para las fiestas del pueblo. Su amiga Elena, la dueña de la pequeña tienda de ultramarinos, vino en su rescate. Rebuscó en su armario y sacó un vestido azul oscuro, sencillo pero elegante, que le había regalado su hermana de la ciudad. Toma, Carmen. Y estos zapatos. No son de marca pero dan el pego. Y esta noche te rizo yo el pelo. Mientras Elena trabajaba en su peinado, Carmen se miraba en el espejo. Veía a una extraña, una mujer de campo disfrazada para una función en la que no conocía el guión. No sé, Elena. Siento que voy a hacer el ridículo. ¿De qué voy a hablar yo con esa gente? ¿De la cosecha de la aceituna? Elena le apretó el hombro. Tú sé tú misma, Carmen. Eres una mujer fuerte y buena. Si esa gente no sabe verlo, el problema es suyo, no tuyo. El viaje en autobús a Madrid fue un tormento. Cada kilómetro que la acercaba a la capital aumentaba su nerviosismo. Al llegar al barrio de Salamanca, se sintió como una hormiga en un mundo de gigantes. Los edificios eran palacios. Los escaparates de las tiendas brillaban con un lujo insultante, y la gente caminaba con un aire de superioridad que la hizo sentirse pequeña e invisible. Encontró el restaurante, una fachada imponente con un portero uniformado que la miró de arriba abajo. Con el corazón en un puño, Carmen entró. El interior era aún más deslumbrante. Lámparas de araña de cristal, espejos dorados, camareros que se movían con la precisión silenciosa de bailarines. Un hombre con un traje impecable se le acercó. «Buenas noches, señora. ¿Tenía una reserva?» Carmen tragó saliva. «Sí, a nombre de la Torre. Me esperan los señores de la Torre en la mesa 8». El hombre sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Por supuesto». «La mesa 8 ya está servida. Acompáñeme, por favor». El camarero la guió a través del salón hasta una gran mesa redonda, la mejor del restaurante, situada junto a un ventanal con vistas al Paseo de la Castellana. Pero en la mesa no estaban los padres de Alex. En su lugar, había 6 personas, 3 hombres y 3 mujeres. Vestidos con ropas caras y joyas centelleantes, que ya estaban comiendo y bebiendo animadamente. Carmen se detuvo, confundida. «Perdone. Debe de haber un error. Yo busco a Isabel y Ricardo de la Torre». Un hombre de pelo plateado que sostenía una copa de vino se giró hacia ella y sonrió con suficiencia. «No hay ningún error. Isabel nos invitó. Dijo que usted era la anfitriona esta noche. Nos dijo que nos invitaría a todos para celebrar el compromiso de su hijo. Usted debe ser Carmen, ¿verdad?» La sangre se le heló en las venas a Carmen. Miró la mesa, cargada de platos de marisco, botellas de vino carísimo y postres extravagantes. Entendió la trampa. Era una humillación, una broma cruel y calculada para destrozarla. Se quedó paralizada, sin poder moverse ni hablar. El zumbido de las conversaciones del restaurante se desvaneció, reemplazado por un pitido agudo en sus oídos. Las caras sonrientes y expectantes de los extraños en la mesa se deformaron en una mueca grotesca. Querían verla correr. Querían verla llorar, suplicar, admitir que no podía pagar. El hombre de pelo plateado insistió. «No se sienta con nosotros, Carmen. La comida es exquisita. Isabel nos dijo que no escatimáramos en gastos». Su voz era melosa, pero sus ojos eran duros como el hielo. En ese momento, Carmen sintió que se rompía por dentro. Pero entonces, una oleada de rabia, una furia fría y pura, la recorrió. No les daría esa satisfacción.
Con una calma que no sabía que poseía, se sentó en la silla vacía. Cogió una copa de vino y la apuró de un solo trago. Morir, pero con música, pensó con amarga ironía. Si iba a ser su fin, no sería en silencio. En un pequeño escenario al fondo del salón, una joven cantante intentaba entonar una balada pop con una voz débil y desafinada. El público la ignoraba, y algunos incluso hacían gestos de desaprobación. Para Carmen, esa música era como un clavo arañando una pizarra. Un recuerdo lejano, de otra vida, emergió de las profundidades de su memoria. Ella, en el conservatorio, antes de que la vida la golpeara. Su sueño de ser cantante, aplastado por la necesidad y la tragedia. El vino, el shock y la humillación se mezclaron en un cóctel explosivo. Se levantó. Con paso firme, ignorando las miradas curiosas, caminó hacia el escenario. Le quitó el micrófono a la cantante, que la miró atónita. El silencio se hizo en el restaurante. Carmen cerró los ojos un instante, respiró hondo y sin música, con la voz rota por la emoción. Empezó a cantar una vieja copla, una canción de desamor y orgullo. Su voz, potente y clara, llenó cada rincón del local. Se nos rompió el amor de tanto usarlo. La primera frase salió como un lamento, un susurro cargado de dolor. La gente dejó de hablar. Los tenedores se detuvieron a medio camino. La banda del restaurante, compuesta por músicos veteranos, la miró con asombro. El pianista, un hombre mayor, reconoció la melodía al instante y comenzó a acompañarla con acordes suaves. Luego se unió la guitarra. La voz de Carmen se elevó, ya no rota, sino llena de una fuerza arrolladora. Cantaba sobre la pérdida, sobre la traición, pero también sobre la dignidad. Cada nota era una puñalada de verdad en la atmósfera artificialmente educada del restaurante. La gente estaba hipnotizada. En las mesas, algunos ojos se llenaron de lágrimas. Nadie había escuchado algo tan real, tan visceral, en mucho tiempo. En la mesa 8, los invitados de los de la torre la miraban con la boca abierta, la burla completamente borrada de sus rostros. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, un silencio sepulcral se apoderó de la sala por un segundo. Y entonces, estalló. Un aplauso atronador, un clamor de bravos y vítores que hizo temblar las copas de cristal. Carmen, con lágrimas corriendo por sus mejillas, hizo una leve inclinación. Desde una esquina oscura cerca de la barra, el director del restaurante, un hombre elegante de unos 50 años, la había estado observando con una intensidad febril. Se abrió paso entre la gente que aplaudía y se acercó al escenario. El pianista le susurró: «Jefe, esto es increíble. ¿De dónde ha salido esta mujer?» El director no respondió. Subió los escalones del escenario. Cuando sus ojos se encontraron con los de Carmen, el mundo pareció detenerse para ambos. Carmen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Lo reconoció. A pesar de los años, de las canas en las sienes, era él. Julián. Su primer amor. El hombre que le rompió el corazón 30 años atrás. «Carmen», susurró Julián, su voz apenas audible por encima de los aplausos que no cesaban. «¿Eres tú de verdad?» Ella solo pudo asentir, incapaz de articular palabra. El shock era demasiado grande. Él la tomó suavemente del brazo y la ayudó a bajar del escenario, guiándola hacia su despacho privado, lejos de las miradas curiosas. Una vez dentro, con la puerta cerrada, la burbuja de irrealidad se rompió. Carmen se derrumbó en una silla y comenzó a sollozar, liberando toda la tensión, la humillación y el dolor de la noche. «Me tendieron una trampa, Julián. Los padres del novio de mi hija me invitaron para reírse de mí, para que todo el mundo viera cómo una pobre mujer de pueblo no podía pagar su cena». Su voz se quebró. Julián, con el rostro pálido y los puños apretados, la escuchó en silencio.
La historia le sonaba familiar. Los de la Torre eran clientes habituales, conocidos por su arrogancia y su crueldad. Julián salió de su despacho y se dirigió directamente a la mesa 8. Los invitados, ahora incómodos, se callaron al verlo llegar. «La cuenta de esta mesa», dijo Julián con una voz helada, «corre a cargo de la casa. Considéralo un regalo de despedida. No sois bienvenidos en mi restaurante nunca más. Y si alguno de vosotros tiene la decencia de tener un amigo llamado Ricardo o Isabel de la Torre, decidles que yo, Julián Soler, me encargaré personalmente de que todo Madrid sepa la clase de personas que son». Se giró sin esperar respuesta y volvió a su despacho. Encontró a Carmen más calmada, secándose las lágrimas. «Ya está solucionado. Nadie te va a molestar». Ella lo miró, con una mezcla de gratitud y dolor antiguo. «Gracias, Julián. No tenías por qué...» Él la interrumpió. «Carmen, esa voz. Sigues teniendo la misma magia. ¿Qué has hecho todos estos años? ¿Por qué dejaste de cantar?» La pregunta quedó flotando en el aire, cargada con el peso de 3 décadas de silencio. Esa noche, no hablaron del pasado. Era demasiado doloroso. Julián la llevó en su coche de vuelta a la estación de autobuses. Durante el trayecto, le hizo una proposición. «Quiero que trabajes para mí, Carmen, como cantante principal en El Espejo Dorado. La gente te ha adorado. Les darás algo auténtico, algo que el dinero no puede comprar. Piénsalo. Sería un nuevo comienzo». Carmen lo miró, incrédula. ¿Pasar de trabajar en el campo a cantar en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid? Parecía un sueño, una locura. Pero al mirar la ciudad pasar a través de la ventanilla, una ciudad que unas horas antes la había aterrorizado, sintió una chispa de algo que creía perdido para siempre. La esperanza. «Lo pensaré», dijo al despedirse. Pero en su corazón, la decisión ya estaba tomada. No tenía nada que perder, y por primera vez en mucho tiempo, un mundo entero por ganar. Cuando llamó a Lucía al día siguiente, omitió la parte de la humillación. Le dijo que sus suegros no habían podido llegar por un imprevisto, pero que la velada había sido interesante. Le contó la oferta de Julián. Lucía se quedó sin palabras. «¿Mamá, cantante? Pero eso es maravilloso. Siempre has dicho que era tu sueño. Tienes que aceptar, por favor». El entusiasmo de su hija fue el empujón final que Carmen necesitaba. Una semana después, con una pequeña maleta y el corazón lleno de una mezcla de miedo y excitación, Carmen se mudó a Madrid. Julián le había encontrado un pequeño apartamento cerca del restaurante. «Mañana empezamos», le dijo. «Primero, vamos a crear una nueva imagen para ti. Eres la estrella de mi local, y tienes que brillar». Carmen se sintió abrumada, pero una parte de ella, la joven soñadora que había enterrado hacía tanto tiempo, estaba resurgiendo con una fuerza imparable. Julián la llevó a las mejores tiendas y a un salón de belleza de lujo. Al principio, Carmen se sentía incómoda, fuera de lugar, pero poco a poco, mientras un estilista cortaba y teñía su pelo y una experta maquilladora resaltaba sus ojos azules, empezó a reconocer a la mujer del espejo. No era una campesina disfrazada, era ella, Carmen, pero una versión que había olvidado que existía. Con un elegante vestido de noche negro, sintió que recuperaba una dignidad que le habían intentado arrebatar. Su primera noche oficial como cantante fue un éxito rotundo. Su voz, llena de la experiencia y el dolor de una vida entera, cautivó al público. Noche tras noche, el Espejo Dorado se llenaba de gente que venía solo para escucharla. Carmen se convirtió en la comidilla de Madrid, la misteriosa cantante de la voz rota. Nadie sabía de dónde venía, y ese misterio solo aumentaba su leyenda. Mientras tanto, Isabel de la Torre estaba furiosa. Su plan no solo había fracasado, sino que se había vuelto en su contra. Sus amigos le contaron con todo lujo de detalles cómo Julián Soler los había expulsado y cómo la campesina se había convertido en la estrella del local.
La humillación era ahora suya. Un día, arrastrada por su marido a una cena de negocios, tuvo que ir a El Espejo Dorado. Y allí la vio. Vio a Carmen en el escenario, radiante, segura de sí misma, adorada por el público. El veneno de la envidia la consumió. Y entonces vio a Julián, mirándola desde la barra con una adoración inconfundible. Una idea perversa y brillante se formó en su mente. Sabía que Julián estaba casado. Su esposa, Mónica, era conocida en los círculos de la alta sociedad por su carácter volátil y sus celos patológicos. Isabel sonrió para sus adentros. Si no podía destruir a Carmen de una manera, lo haría de otra. Isabel no tardó en organizar un encuentro casual con Mónica en una cafetería de lujo. «Querida, tengo que contarte algo, y lo hago porque te aprecio», comenzó con un tono falsamente compasivo. «Se habla mucho por Madrid de la nueva cantante del restaurante de tu marido. Pero lo que no se dice es la relación tan cercana que tienen. Los he visto yo misma. La forma en que la mira no es profesional, si me entiendes». Le sirvió el veneno gota a gota, adornando la historia con detalles inventados, insinuando un romance apasionado que se desarrollaba a espaldas de Mónica, la esposa de Julián, cuyo rostro se había ido descomponiendo con cada palabra. Se levantó bruscamente de la mesa. «Gracias por tu sinceridad, Isabel», dijo con una voz tensa. «Voy a solucionar esto ahora mismo». Isabel la vio marcharse, tambaleándose ligeramente por la ira, y sonrió satisfecha. La bomba estaba activada. Esa noche, mientras Carmen se preparaba en su pequeño camerino antes de la actuación, la puerta se abrió de golpe. Una mujer rubia, elegante pero con los ojos inyectados en sangre, irrumpió en la habitación. Era Mónica. «Así que esta es la pueblerina robamaridos», gritó, su voz impregnada de alcohol y furia. Carmen retrocedió asustada. «¿Perdone? No sé de qué me habla». Mónica se abalanzó sobre ella. «No te hagas la tonta, sé que te acuestas con mi marido. ¿Crees que puedes venir de tu miserable pueblo a quitarme lo que es mío? Eres una cualquiera, una trepadora». Los insultos eran cada vez más crueles y vulgares. Mónica la agarró del pelo, la zarandeó, le arañó un brazo. Carmen, en shock, solo atinaba a protegerse. «Se equivoca. Julián y yo solo somos amigos. Él me ayudó». Pero Mónica no escuchaba, consumida por sus propios demonios y los celos. El personal del restaurante, alertado por los gritos, llegó corriendo y consiguió separarlas. Sacaron a Mónica a rastras, mientras ella seguía gritando amenazas y obscenidades. Carmen se quedó sola en el camerino, temblando, con el vestido rasgado y el maquillaje corrido por las lágrimas. La humillación era 1000 veces peor que la de la primera noche. Había sido atacada, calumniada, arrastrada por el fango. Todo el brillo, toda la esperanza de las últimas semanas se hizo añicos. Ya no quería ser una estrella, solo quería desaparecer. Sin decir nada a nadie, recogió sus pocas pertenencias, se cambió de ropa y salió por la puerta trasera del restaurante. Corrió por las calles de Madrid, sin rumbo, hasta llegar a la estación de autobuses. Tomó el primer autobús que salía hacia su pueblo. Huía de vuelta a la única seguridad que conocía, dejando atrás el sueño que se había convertido en una pesadilla. Cuando Julián se enteró de lo sucedido, sintió que el mundo se le venía encima. Corrió al apartamento de Carmen, pero ya estaba vacío. Sobre la mesa había dejado el dinero que le había adelantado y las llaves. La había perdido. De nuevo. La rabia que sintió hacia su esposa fue inmensa, pero debajo de ella había un profundo dolor y un sentimiento de culpa. Él la había traído a este mundo de tiburones. Él la había expuesto a todo esto. Esa misma noche, enfrentó a Mónica. La encontró bebiendo, como siempre. «Se acabó, Mónica», le dijo con una calma aterradora. «Mañana mismo mis abogados se pondrán en contacto contigo. Quiero el divorcio». Ella intentó gritar, amenazar, pero él ya no la escuchaba.
Hizo una maleta y se fue. Sabía a dónde tenía que ir. Tenía que encontrar a Carmen, pedirle perdón y, esta vez, no dejarla escapar nunca más. Carmen llegó a Almadrones de madrugada. Su amiga Elena la encontró en la puerta de su casa, llorando en silencio. La abrazó y la llevó adentro. Le preparó una tila y escuchó toda la historia. Ese mundo no es para mí, Elena. Soy una mujer de campo. Mi lugar está aquí, con mis olivos y mis recuerdos. Pasaron los días. Carmen volvió a su antigua rutina, trabajando de sol a sol para no pensar. Pero cada atardecer, la melancolía la invadía. Echaba de menos la música, la emoción del escenario y, aunque le doliera admitirlo, echaba de menos a Julián. Una mañana, mientras daba de comer a las gallinas, el sonido de un coche la hizo levantar la vista. Era el coche de Julián. Se detuvo frente a su puerta. Él bajó, con aspecto cansado pero decidido. Llevaba una maleta en la mano. Se quedó mirándola a través del patio polvoriento. «He venido para quedarme, Carmen», dijo con voz firme. «Si tú no quieres volver a mi mundo, yo vendré al tuyo. Me he divorciado. Te he fallado una vez, hace 30 años, por cobarde. Y te he vuelto a fallar ahora, por no protegerte. No cometeré el mismo error una tercera vez. Te quiero, Carmen. Creo que nunca he dejado de quererte». Las lágrimas volvieron a los ojos de Carmen, pero esta vez no eran de dolor. Eran de alivio, de una felicidad tan intensa que dolía. Corrió hacia él y se arrojó en sus brazos. «Yo también te quiero, Julián», susurró contra su pecho. «Siempre te he querido». En ese pequeño patio, rodeados por el silencio del campo, dos mitades de un corazón roto finalmente volvieron a unirse. Y en ese momento de absoluta honestidad, Carmen supo que tenía que contarle su secreto más profundo, el que había guardado durante casi 30 años. Esa tarde, sentados en el porche mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y morado, Carmen respiró hondo. «Julián, hay algo que debes saber, algo que debí decirte hace mucho tiempo». Él la miró, expectante. «Cuando nos separamos, cuando me fui del conservatorio, yo estaba embarazada». Julián palideció. Se quedó sin aire. «¿Qué?». Carmen continuó con la voz temblorosa. «Tuve miedo. Era joven, estaba sola. Y entonces conocí a Javier, mi difunto marido. Él fue un buen hombre. Me aceptó, sabiendo que el bebé no era suyo. Crió a Lucía como a su propia hija. Nadie lo ha sabido nunca, ni siquiera Lucía. Ella cree que Javier es su padre». Julián la miraba con los ojos desorbitados, intentando procesar la noticia. ¿Lucía? ¿Su hija? Una ola de emociones lo sacudió. Shock, arrepentimiento, una alegría dolorosa y abrumadora. Tenía una hija. Después de tantos años anhelando ser padre, descubría que lo había sido todo el tiempo. Julián no dijo nada. Se levantó y caminó por el pequeño jardín. Miraba los olivos, el cielo, como si los viera por primera vez. Carmen lo observaba con el corazón encogido, temiendo su reacción. Finalmente, él se giró y volvió a su lado. Se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Gracias, Carmen», dijo con la voz rota. «Gracias por haberla cuidado, por haberle dado una vida. No te voy a juzgar, no tengo derecho. Lo único que me importa es que hemos perdido demasiado tiempo. Quiero conocerla. Quiero que sepa que soy su padre. Y quiero pasar el resto de mi vida contigo y con ella, si me aceptáis». Carmen lloró, esta vez de pura felicidad, y lo besó. Sabía que el camino no sería fácil, pero por primera vez sentía que estaban juntos en él, y que podían enfrentar cualquier cosa. La conversación con Lucía fue una de las más difíciles de sus vidas. Julián y Carmen viajaron juntos a Madrid. Se sentaron con ella y con Alex en su pequeño piso de estudiantes. Con infinita delicadeza le contaron la historia. La historia de un amor de juventud, de un error, del miedo,
y de un secreto guardado por amor. Lucía escuchó en silencio, su rostro pasando del desconcierto al shock y finalmente a la comprensión. Miró a Julián, a este hombre que apenas conocía, y vio en sus ojos el mismo color que los suyos. Vio la misma forma de sonreír. No hubo reproches, solo un abrazo largo y emotivo. He perdido a un padre, pero he ganado a otro, dijo con la voz ahogada. Y lo más importante es que tú, mamá, vuelvas a ser feliz. Alex, que había permanecido en silencio, apoyando a Lucía, se acercó a Julián y le tendió la mano. Bienvenido a la familia, suegro. La noticia del nuevo estatus de Lucía llegó a oídos de Isabel de la Torre como un trueno. Alex se lo contó sin rodeos. Mamá, solo para que lo sepas, la mujer a la que intentaste humillar no solo es mi futura suegra, sino que su pareja, Julián Soler, el dueño de El Espejo Dorado, resulta ser el padre biológico de Lucía. Así que Lucía no es solo la hija de una campesina, sino también la única heredera de uno de los restauradores más exitosos de Madrid. Espero que esto te ayude a reconsiderar tu actitud. La cara de Isabel fue un poema. Pasó por la incredulidad, la ira y finalmente, el más puro y abyecto pánico. Se había enemistado con la familia equivocada. De la noche a la mañana, su tono cambió. Llamaba a Lucía querida. Le preguntaba por su encantadora madre. La hipocresía era tan evidente que resultaba cómica. Lucía y Alex simplemente sonreían. La partida había terminado, y ellos habían ganado. Con el tiempo, las piezas del puzzle encajaron. Julián y Carmen decidieron casarse, una celebración de su amor reencontrado. Al mismo tiempo, Lucía y Alex fijaron la fecha de su propia boda. Fue idea de Lucía. ¿Y si hacemos una boda doble? Sería increíble. Las dos, mamá, vestidas de novia, entrando juntas. Sería el símbolo perfecto de nuestro nuevo comienzo como familia. A Carmen al principio le pareció una locura. Hija, a mi edad, vestirme de blanco. Pero Julián la convenció. Te mereces la boda que nunca tuviste, mi amor, y quiero gritarle al mundo que eres mi esposa. Y así, planificaron una celebración que sería la comidilla de la ciudad. La boda de un famoso restaurador con su cantante estrella, y la de sus respectivos hijos. Un final de cuento de hadas que nadie habría podido predecir. El día de la boda, el jardín del restaurante de Julián, cerrado para la ocasión, parecía un paraíso. Las flores blancas adornaban cada rincón. Carmen y Lucía se miraron en el espejo, ambas con vestidos de novia. Lucía, joven y radiante como una princesa. Carmen, elegante y serena, con una belleza madura que dejaba sin aliento. «Mamá, ¿te lo puedes creer?», susurró Lucía. «Hace unos meses trabajabas en el campo y yo vivía en un piso de estudiantes. Y míranos ahora». Carmen le apretó la mano. «Es la vida, hija. A veces, cuando parece que te ha quitado todo, solo está haciendo espacio para darte algo mucho mejor. Y todo empezó con la peor noche de mi vida. En ese momento, Elena, su amiga del pueblo, entró en la habitación con los ojos llorosos. «Estáis preciosas. ¿Quién me iba a decir a mí que acabaría bebiendo champán en una boda así? ¡A vuestra salud, chicas!». La ceremonia fue inolvidable. Julián y Alex esperaban en el altar, visiblemente emocionados. Cuando vieron a Carmen y Lucía caminar hacia ellos del brazo, el tiempo pareció detenerse. Eran el pasado y el futuro, dos historias de amor que confluían en un presente perfecto. Durante la celebración, Carmen vio a Isabel de la Torre, que intentaba pasar desapercibida. Se acercó a ella con una copa de champán. «Bueno, consuegra», dijo con una sonrisa tranquila. «Brindemos por nuestros hijos. ¿O sigues pensando que no son una buena pareja?». Isabel bajó la mirada avergonzada. «Perdóname, Carmen. Fui una estúpida. Estaba cegada por los prejuicios y la envidia. Lo que te hice no tiene nombre». Carmen la miró fijamente por un momento, y luego asintió.
Lo sé. Pero ¿sabes una cosa, Isabel? Te estoy agradecida. Si no fuera por tu crueldad, nunca habría vuelto a cantar. Nunca habría reencontrado a Julián. Y nunca habría sabido la verdad sobre mi hija. Así que, a veces, del peor veneno nace la mejor medicina. Isabel la miró, asombrada por su generosidad. No merezco tu perdón. Carmen sonrió. Quizás no, pero mi felicidad es tan grande ahora mismo que no me queda espacio para el rencor. Somos familia, nos guste o no, y por el bien de nuestros hijos, más nos vale aprender a convivir en paz. Levantó su copa. Por la familia. Isabel, con los ojos húmedos, chocó su copa con la de Carmen. Por la familia. En ese momento, la música cambió a una melodía lenta y romántica. Julián se acercó y tomó a Carmen de la mano para llevarla a la pista de baile. Mientras bailaban, rodeados de sus seres queridos, Carmen apoyó la cabeza en su hombro. El círculo se había cerrado. La humillación se había transformado en triunfo, el dolor en amor y el silencio en la más bella de las canciones. Había encontrado su voz, su amor y su lugar en el mundo. Y todo estaba exactamente como debía ser. Y así, en una fiesta donde el amor brillaba más que los lujos, dos familias, antes separadas por un abismo de prejuicios, se unieron para siempre. La cruel trampa de Isabel de la Torre, diseñada para destruir a una mujer humilde, se convirtió irónicamente en el catalizador que reunió a un padre con su hija y a dos almas gemelas separadas por el tiempo. Carmen no solo recuperó su sueño, sino que construyó una nueva vida sobre las cenizas de una vieja herida, demostrando que la verdadera riqueza no reside en las apariencias, sino en la fuerza del corazón y la dignidad del alma. Su historia nos recuerda que, a veces, los momentos más oscuros son solo el preludio de un amanecer deslumbrante. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emociones. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartirla. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido como este. Y ahora, te pregunto, ¿crees en las segundas oportunidades, incluso cuando nacen de una traición? Déjanos tu opinión en los comentarios.